Tenemos polémica en NT. Así es, el A1.1 hace una escena en la cual internet se ha roto, se ha vuelto súper viral, es una guerra entre un juego y otro, lo están culpando a que es un plagio, que se ha copiado deliberadamente de otro juego, hay diciendo que Google inventó los portales, se están peleando todo el tiempo, así que bueno, vamos a ver el contexto de lo que está pasando. Bueno, vamos a escuchar de qué se trata esta noticia y la vamos comentando, ¿vale? Hoy hablaremos de la gran polémica que sacude el mundo de los videojuegos gacha. Las acusaciones de plagio de la comunidad de Wuthering Waves hacia el nuevo juego Neverness to Everness, o NTE. Y vaya que es una polémica gigante. Totalmente. Y es que nuestra misión con este análisis a fondo es explorar qué sucede exactamente cuando la línea entre la simple inspiración y la copia exacta desaparece, lo cual es ideal para quienes recién conocen este tema. Sí, porque a primera vista puede parecer solo un debate de redes sociales, pero hay mucho fondo técnico aquí. Digo, yo estoy súper intrigada con todos los detalles técnicos y los dramas. A ver, esto realmente hay que tomarlo con pinzas porque todavía no se sabe si esa escena esté completa. Hay gente que está diciendo que es un edit, hay cosas que han salido en internet, hay gente que está defendiendo, hay gente que no. Ya no se sabe realmente si esto es totalmente un edit porque hay ciertos errores en el video, por lo tanto parece ser que es un edit deliberado para poder hacer quedar mal el juego, así que hay que tomarlo con pinzas, tampoco se lo tomen tan literal porque parece ser que hay una intencionalidad de querer quemar el juego por parte de un usuario, ¿no? Así que, bueno, vamos a desempacar esto. Me parece perfecto. Y creo que debemos comenzar directamente con la evidencia visual que detonó el escándalo en Internet. Ajá, el famoso video. Exacto. Hay un usuario que, bajo el nombre de John Semen, viralizó un video comparativo del tráiler de la versión 1.1 de NTE. Sí lo vi. Es el video donde sale la facción de los villanos, ¿no? Así es. La facción que se llama The Scarlet Letter, o también les dicen Fraxinus. En el video se les ve emergiendo de un portal rojo. Un portal rojo en forma de diamante justo en el cielo. Sí, y haciendo un aplauso lento, muy condescendiente. El tema es que esto es una réplica exacta de la icónica entrada del villano Scar. Claro, el villano de la facción Fraxedus en Wuthering Waves. O sea, es literalmente la misma escena. Aquí les voy a poner la escena para que la vean, para que ustedes tengan contexto. Esta es la escena de la que están hablando. Como hemos visto, sí se ve bastante similar, pero como les comento, esto parece ser un edit. Todavía falta ver lo que ya está en el juego, porque parece ser que este es un edit. No sé si ya han salido otras cuentas a desmentir esto, si ya han sacado el video completo ni demás, porque realmente no tenemos la versión 1.1 todavía, nada más lo tienen en China, así que tendríamos que buscar a una persona que saque el video completo para poder verlo. Pero esta es la escena de la que se está hablando. Es idéntica, pero lo peor son los errores evidentes en NTE. El portal está en el cielo, pero en el siguiente corte, los villanos caminan mágicamente a nivel del suelo. Wow, es como entregar la tarea del compañero olvidando cambiarle el nombre, es súper obvio. Sí, es un descuido enorme. Pues un calco descarado. Pues mira, lo fascinante aquí es cómo estos errores espaciales denotan una producción sumamente apresurada. Apresurada porque simplemente pegaron el código. Exactamente. Cuando copias la animación sin ajustar las coordenadas espaciales, pues los personajes aparecen caminando en el aire o desfasados. Es falta de revisión. Claro. Y eso conecta perfecto con por qué la reacción del público fue tan agresiva. Sí, porque no es un incidente aislado. El estudio desarrollador, que es Hot Studio, ya venía enfrentando una crisis de relaciones públicas muy severa. Como les comentaba, esto posiblemente sea un edit. No se lo tomen tan literal. Sé que hay mucha discusión en internet. La gente está muy prendida con esto. Esto me lo dijeron en un stream. Oye, ¿vas a hablar de esto? Le digo, a ver, cuéntame un poquito más el contexto. Y ya me pasaron contexto, ya investigué, pues encontré el video y demás. Entonces hay gente diciendo que Google inventó los portales. Cosa que aquí les digo que hay alguien que ya había inventado este tipo de portales. Y sabemos que muchas de las cosas que actualmente están en los juegos gacha ya se habían inventado por parte de Genshin Impact. Genshin Impact es el papá de todos, les guste o no les guste
guste el juego, les caiga bien o les caiga mal, hay que aceptar que gracias a él tenemos toda esta oleada de juegos, así que muchas de las cosas posiblemente ya pasaron por Genshin Impact, que luego ha cambiado, entraron otros juegos y demás, algunos han mejorado, algunos han empeorado, pero digamos que ya hay referencia siempre al juego principal del cual se creó todo, ¿no? Veo, como les comento, hasta que no tengamos la 1.1 y veamos la escena completa ya, vamos a poder ver si es verdad. Si alguien ya la encontró, díganme en los comentarios si ya está la escena completa para verla sin cortes, porque dicen que es un edit. Así que bueno, déjenme en los comentarios para ir viendo y irle dando seguimiento a este caso, ¿no? Ah, claro, por el tema del uso de inteligencia artificial generativa. Ajá, la confianza ya estaba rota. De hecho, la popular VTuber Iron Mouse canceló su patrocinio con ellos. Y eso fue porque le mintieron, ¿verdad? Así es, le afirmaron categóricamente que el juego no tenía IA, pero la comunidad encontró rápidamente fondos y carteles generados por inteligencia artificial. A ver, esto ya sabemos por qué lo hizo, simplemente para deslindarse de la funa. Internet estaba muy prendido con este tema, ella se dio cuenta que estaban funando, tenía una colaboración y antes de que empiecen a involucrarla con el juego, ella la canceló simplemente para que no la vean involucrada. Es una forma de zafarse, quedar bien con, entre comillas, con la comunidad y simplemente zafarse de ahí, de todo lo que se estaba moviendo para que no le ensuciaran su imagen. Esto no lo hizo por quedar bien y porque esté apoyando a una corriente a otra, simplemente lo hizo para poder zafarse de la funa y que no la involucren en esto. Así de fácil. Que bueno, también termina siendo un poco hipócrita porque ya han dicho que la mayoría de juegos, de este tipo de juegos, están invirtiendo en ese tipo de herramientas y ya veremos si sigue jugando ese tipo de juegos. ¿Por qué? Porque todos los juegos actualmente ya se han empezado a utilizar este tipo de herramientas, entonces sería muy hipócrita por parte de ella diciendo que ya no va a jugar este juego, pero sí otros, cuando los otros ya han dicho que también van a invertir en ese tipo de tecnologías. Entonces es un poquito doble cara decir que estás en contra de las cosas porque después vas a terminar cediendo porque no te va a quedar de otra, lamentablemente o afortunadamente. O sea, los jugadores asumen que si usan IA para ahorrar recursos y mienten al respecto, pues robar animaciones es simplemente otro atajo perezoso. Exacto, es un patrón de comportamiento. Por eso, cuando descubrieron que el combo de ataque de la protagonista copia el de Xiang Liyao, nadie se sorprendió. Fue como la gota que derramó el vaso. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Acaso no todos los juegos de este género se copian? Pues es un debate constante en la industria. Porque digo, Wuthering Waves tomó elementos de Genshin Impact y Genshin a su vez tomó muchísimas cosas de Zelda. ¿Por qué esto cruza la línea? Según los análisis de la comunidad que estamos revisando, hay una diferencia entre adaptar mecánicas de mundo abierto y extraer animaciones cuadro por cuadro. Ya veo, no estamos tomando posturas, pero eso es lo que argumentan los jugadores molestos. A ver, yo se los he dicho y es algo que siempre he estado hablando en mis streams y en mis videos, que hay juegos que se llaman juegos semilla. Yo los manejo como juegos semilla, ¿por qué? Porque de ahí salen muchos clones. Lo mismo ha pasado con Zelda. Zelda posiblemente no sea el primer mundo abierto, pero es el que lo puso al ojo público. Y de ahí empezaron a salir diferentes juegos, incluso Elden Ring está inspirado en Zelda, aunque no tiene nada que ver y todo, tiene el principio de un mundo abierto, por lo tanto son referentes, son juegos semillas que de ahí salen y se extrapolan a diferentes géneros y después van mezclando y van evolucionando. Estos son los juegos semilla. Y para los juegos gacha, les guste o no, les arda o no, Genshin Impact es el juego semilla de todos los juegos gacha que actualmente están en el mercado. De ahí partió todo. Ese fue el boom, por lo tanto todo mundo quiso invertir para poder sacar su propio juego. Todos estos juegos son respuestas a ese juego semilla y Genshin Impact pues es el primero que innovó en ese tipo de cosas. ¿Que no ha sido el primero? No, porque había otros juegos pero no habían pegado, no habían sido un éxito, no tuvo tanta repercusión. Entonces los juegos que tienen tanta repercusión se consideran juegos semilla, como lo ha sido Minecraft, como lo ha sido Fortnite, como lo ha sido Genshin, como lo ha sido Zelda. Entonces son juegos que después de ahí se van clonando, se van copiando, algunos mejores, algunos peores, algunos mueren, pero digamos que son juegos semillas por los cuales parten los juegos y eso hay que tenerlo en cuenta. No tiene que ser el primero ni el mejor juego, tiene que ser el referente con el cual todos empiezan a hacer lo mismo, ¿no? Entonces es muy normal en la industria que la gente agarre lo mejor de un juego y agarre lo mejor de otro y haga un híbrido para poder lanzarlo en el mercado. Esto ya lo habíamos hablado, pero pues a veces la gente como que se les olvida de dónde vienen los juegos, ¿no? Siempre hay un juego que el cual triunfó muchísimo y de ahí se inspiraron los demás. Exactamente. Lo ven como un robo directo de datos, no como inspiración. Sin embargo, hay un contraste loquísimo.
A pesar de toda esta indignación moral en redes sociales, la realidad financiera del producto es otra historia. Sí, es la gran paradoja de este caso, porque a pesar de la guerra de comunidades, NT ofrece innovaciones que atraen a muchísimos jugadores. Como el hecho de que no tiene el frustrante sistema de lotería de 50-50, ¿no? Ese es un factor enorme. Y además, incluye gráficos muy avanzados con Path Tracing. ¡Wow! Y tengo entendido que también ofrece mecánicas de simulación urbana, con vehículos al estilo Grand Theft Auto. Así es. Y eso nos lleva a un punto clave. Gran parte del público está dispuesta a perdonar el plagio si el título respeta más su dinero y su tiempo. O sea, el pragmatismo del consumidor puro y duro. Mientras el juego sea más barato y se vea mejor, las cuestiones éticas pasan a segundo plano. Es lo que nos dicen los números y la retención de jugadores en este momento. Sí. Pues es un panorama fascinante. Y para cerrar este análisis a fondo, hay un pensamiento provocativo que vale la pena dejar sobre la mesa para analizar por cuenta propia. A ver, adelante. Si un videojuego copia el alma artística de otro, pero ofrece un modelo económico mucho más justo para el bolsillo, ¿qué terminará premiando realmente el mercado a largo plazo? Es un excelente interrogante para reflexionar. Definitivamente. Gracias por acompañarnos en este recorrido y nos escuchamos en la próxima. Bueno, pues ya tenemos un poquito de contexto de lo que está pasando. La guerra de comunidades siempre ha existido, que si eres fan de un juego lo vas a defender, que si eres fan de otro juego lo vas a defender, que si eres fan de una consola lo vas a defender, porque siempre están las peleas ahí en internet. Son bastante tontas, la verdad, pero como vemos hay gente que nada más está buscando las cosas para poder atacar a un juego o a otro, y esto siempre está pasando. Hasta que no tengamos la escena completa podemos juzgar, así que esténse al pendiente de cuando salga la 1.1, ver esa escena y ver si realmente es como la han puesto o si la han editado. Actualmente ya están muy quemadas las funas, inventan cualquier cosa para querer funar. Estas funas duran 1 o 2 días y después se les olvidan. La verdad es que terminan siendo ya bastante tontas. Pero bueno, ahí está el contexto de lo que está pasando. Ustedes díganme en los comentarios, ¿creen que sí vaya a ser una copia o no? ¿Creen que esté súper editado? Yo pienso que NT ha agarrado mucho de otros juegos y ha hecho un híbrido constantemente. Bueno, tenemos un GTA anime, tenemos algunas cosas que han tomado otros juegos, referencias y demás. Vemos muchísimos easter eggs de anime que están tomando de referencia en este juego. Digamos que está hecho a partir de un híbrido muy grande, así que ustedes me dirán en los comentarios. Eso sí, si te ha gustado el contenido no olvides suscribirte, porque muchas veces ven mis videos y no están suscritos. Yo soy Irulas y muchas gracias por ver este video. Bye.